Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar Entrevista Venevisión. Nuestro invitado del día de hoy es José Agustín Campos. Él es presidente de CONFAGAN, Confederación Venezolana de Agricultores y Ganaderos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Lina. Más de 50.000 agremiados dan cuenta de una importante representación de lo que ocurre en Venezuela, sobre todo en materia productiva, que ha sido uno de los temas centrales cuando se analiza las posibilidades de respuesta ante la crisis económica que vive el país. Y hemos escuchado declaraciones, por ejemplo, del ministro Jesús Farías y también del vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, quienes dicen que ya lo peor de la crisis pasó y que hay como una etapa en estos meses de estabilización. Yo quisiera que usted me hablara acerca de la realidad que se está viviendo entre los agricultores y los ganaderos en esta etapa donde justamente se inicia la cosecha y el tema del desabastecimiento sigue siendo un tema preocupante para todos los venezolanos. Yo digo que lo peor va a pasar cuando los venezolanos nos dediquemos en el campo venezolano de punta a punta a producir y producir. Para que nosotros no veamos en ninguna parte de Venezuela ni una cola, ni grande, ni mediana, ni pequeña, ni en los pueblos, ni en las ciudades, ni en las ciudades intermedias, no veamos ni una sola cola por razones de orden alimenticio y por razones de orden de desabastecimiento. Por ejemplo, en este momentico, cuando venía para el canal, 2:30 del mediodía, que llegué aquí más o menos, a pleno sol, ahí en la avenida Andrés Bello, una cola de más o menos 600 metros, integrada por más de 1000 venezolanos, a pleno sol, buscando, cazando el abastecimiento de sus productos básicos. ¿Cómo salir de esto? Produciendo, porque Venezuela tiene con qué. Mientras tengamos un desbalance en nuestros niveles de producción, no aumentemos la productividad. Por ejemplo, azúcar. Nosotros consumimos los venezolanos todos los años 1.050.000 toneladas de azúcar y producimos 600.000 toneladas. Nos faltan 600.000 más. Es decir, tenemos un vacío ahí. Caraota, por ejemplo. ¿Qué hace necesario las importaciones? ¿Qué hace necesario las importaciones? Caraota, por ejemplo. Nosotros consumimos 120.000 toneladas de caraota todos los años. Bueno, importamos 80.000 toneladas de caraota. Vamos a tener siempre un vacío ahí. Leche, necesitamos 10 millones de litros de leche diario. Producimos 5 millones de litros diarios. Nos hacen falta 5 millones de litros diarios. Es decir, vamos a tener un vacío. Leche en polvo, por ejemplo, que fue un modelo totalmente falso que se le estableció a los venezolanos durante muchos años de consumir leche en polvo. Consumimos 140... Sí, pero no es habitual en el mundo. Correcto. Yo creo que Venezuela es uno de los pocos países que está acostumbrado y tiene como hábito de consumo la leche en polvo, cuando en otros países siempre es la leche líquida. Esa cultura, correcto. Entonces son 140.000 toneladas de leche en polvo y se producen 11.000. Aceite, por ejemplo. Importamos el 94% del aceite que consumimos. Entonces, Venezuela, en el oriente venezolano, en el caso del aceite, tenemos en el sur de Monagas, en el sur de Anzoátegui, en la legendaria mesa de Guanipa, tenemos más de 1 millón de hectáreas de tierra mejor que las tierras brasileras para producir soya, para producir todo el aceite que nosotros necesitamos. ¿Y qué está pasando en esas tierras? Que nosotros necesitamos, los venezolanos, aumentar la producción, aumentar la productividad, porque tenemos un fenómeno que no hemos podido combatir, que es que por cada 40.000 personas que viven en las grandes ciudades, hay uno solo en el campo produciendo alimentos, con unos avatares que nos afectan, por ejemplo, que lo vamos a tocar como el tema de la inseguridad, que hace, por ejemplo, que disminuyan los niveles de producción. Eso que usted ha tocado es un tema bien interesante y lo hablábamos antes de iniciar esta conversación en vivo. ¿Cómo hacer para que exista seguridad para todas las personas que se dedican a la producción? ¿De qué manera se puede articular esto y que pueda existir confianza entre todos los productores, los agricultores, los ganaderos? ¿Qué hace falta, José Agustín? Fíjese, la inseguridad se está tragando a la economía nacional, se la está tragando. Porque la inseguridad está acabando prematuramente con una cantidad muy importante de vidas útiles y de hombres y mujeres totalmente útiles para el desarrollo laboral de nuestro pueblo. Ahorita cuando venía, y yo tengo que hablar francamente y directamente, me llamó un amigo de Uracoa. Uracoa es un municipio productivo que queda en el sur de Monagas. Me dijo, José Agustín,
Di en el programa que no tenemos ni siquiera una patrulla de policía aquí en Uracoa, una zona altamente productiva. Y a mí me han robado 4 veces en este mes. Entonces, sí... Cuando hablamos de robo, también hay robo de cosecha, que es un tema alarmante. Bueno, el robo de cosecha culturalmente era desconocido en Venezuela. Culturalmente, ahora se están dando en este momento robos de cosechas masivos. En maíz, por ejemplo, pero no es que va una persona y se roba una mazorquita. No, ya van en camionetas, bandas bien organizadas, pobladas bien organizadas en camionetas, en camión, se llevan la cosecha. Es decir, una anarquía económica que se está dando en el campo venezolano que me hace a mí decir que lo peor no ha pasado. Entonces, lo peor no ha pasado porque no hemos logrado aún la estabilización. ¿Cuándo se alcanza la estabilización? La estabilización se alcanza cuando la gente produzca con tranquilidad, cuando la gente tenga los insumos a la mano, cuando la gente tenga su cosecha pero totalmente resguardada, cuando la gente tenga sus niveles de seguridad totalmente garantizados, cuando la gente no le dé miedo ir a la finca, cuando la gente no se sienta vacunado, cuando la gente no se sienta aterrorizado. Bueno, me llamaron también del Estado Bolívar, que venía al programa. Mira, José Agustín, di ahí que en el Estado Bolívar es pero alarmante. Ya están obligando a unos productores a que vendan sus fincas, a que salgan de sus fincas a punta de pistola y a punta de fusiles, bandas organizadas que se mueven en esos estados, bueno, y que eso afecta la paz laboral, la tranquilidad laboral y la capacidad productiva de nuestra gente. José Agustín, hay un tema también bien interesante que tal vez no ha tenido tanta preeminencia en los medios, y es que a partir del acuerdo de paz con la FARC y la desmovilización de grupos guerrilleros, un hecho que aplaudimos no solamente como venezolanos, sino también como vecinos, es necesario también una política de seguridad en la frontera para garantizar que no existan esos desplazamientos hacia nuestro país. ¿De qué manera los agricultores han manifestado su preocupación en este sentido y cómo usted ha tratado de canalizar esas demandas a los cuerpos de seguridad del Estado? Fíjese, después de la Segunda Guerra Mundial, el mayor desplazamiento humano que ha habido en el planeta ha sido el que ha ocurrido en Colombia en los últimos años. Más de 7 millones de colombianos se han tenido que desplazar a otros países. De esos 7 millones, una cantidad muy importante ha tenido que venirse a Venezuela. Nosotros, por supuesto, los venezolanos, todos hacemos votos porque la paz en Colombia sea una garantía, que no vuelva a resurgir ese conflicto y que se acabe por los siglos de los siglos. Para ello también los venezolanos tenemos que estar alertas, los venezolanos tenemos que proteger aún más nuestra frontera. Y una de las formas de proteger la frontera venezolana no es una actividad exclusivamente militar, ni es una actividad exclusivamente policial, sino es una actividad de un amplio consenso de cómo nosotros podemos hacer que esas fronteras sean productivas, cómo nosotros podemos hacer acuerdos bilaterales en el comercio internacional, en el comercio fronterizo, donde puedan normalizarse las relaciones comerciales allá y las relaciones comerciales aquí, que se acabe con el contrabando de una vez y para siempre, pero para eso hay que tomar incluso medidas de orden fiscales, medidas de orden monetario, medidas de orden productivo, para que exista una normalidad como cualquier frontera del mundo, y esa normalidad tiene que contar, sin duda, con la participación activa de los productores agropecuarios de Venezuela. José Agustín, yo lo he entrevistado a usted en varias oportunidades y he observado siempre que es una persona bien equilibrada y que da mérito a lo que está bien, también reconoce lo que está mal. La polarización nos ha hecho muchísimo daño como país, y yo le quiero preguntar de qué manera usted ha tratado de canalizar las demandas de estas 50.000 personas, más de 50.000 afiliados que existen en Confagán, ante el Ejecutivo Nacional para buscar soluciones más allá de la polarización. ¿Qué hace falta para comprender el tema de la agricultura y la ganadería como un tema que no tiene nada que ver con la política? Fíjese, hay un tema que a mí me puso a reflexionar mucho en este último trimestre, que es que cuando el gobierno lanza el decreto de flexibilización laboral, por allá por el mes de julio, que es que el gobierno estaba buscando el fortalecimiento de unas empresas agroalimentarias con personal de otras empresas que estaban activas a los efectos de fortalecer todo lo que significa la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. Y cuando se saca ese decreto de flexibilización laboral, inmediatamente desde Fedecámara dicen, bueno, una forma de esclavitud de los trabajadores venezolanos,
una neoesclavitud de los trabajadores venezolanos, producto de la polarización. ¿Qué hubiese hecho yo si me preguntan o si hubiésemos tenido alguna decisión y necesito fortalecer unas empresas económicas como agropecuarias como en efecto se necesitan? Bueno, yo me hubiese ido al Colegio de Ingenieros de Venezuela y le digo a la directiva o al presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, mire, ¿cuántos ingenieros agrónomos tiene usted aquí en el Colegio de Venezuela? En el Colegio de Ingenieros de Venezuela que nos puedan prestar este apoyo. Y me voy al Colegio de Médicos Veterinarios y le pregunto igualito, ¿cuántos médicos veterinarios tienen ustedes que puedan apoyar en este momento agroalimentariamente al país? Y me voy a Confagán, y me voy a Fedecámara. Buscar los gremios. Claro, buscar los gremios, y me voy a la Asociación de Jubilados, porque cuántos jubilados activos y jubiladas activas hay con muchísima fuerza y con muchísima experiencia que pueden reimpulsar el aparato productivo venezolano. Se busca un consenso, se busca un acuerdo, pero la polarización en este momento está siendo dañina para el desarrollo político venezolano, la polarización política. Por eso el diálogo tiene que darse en Venezuela. Yo estoy de acuerdo con el gobierno cuando dice que tiene que ser un diálogo sin condiciones, pero al mismo tiempo yo digo que tiene que ser un diálogo productivo, que tiene que ser un diálogo con resultados, porque ¿qué necesita Venezuela en este momento? Venezuela no necesita culpables de lo que ha pasado. Venezuela necesita altas soluciones para alcanzar el equilibrio y su estabilidad y que nuestro pueblo recupere su tejido normal, social, correctamente. Bueno, le damos las gracias a José Agustín Campos, presidente de Confagán, Confederación Venezolana de Agricultores y Ganaderos de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Quedaron varios temas pendientes, como el precio de los productos, que siempre es un tema que inquieta a la audiencia. Eso será la excusa perfecta para tenerlo de vuelta. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todo feliz fin de semana.